Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Perspectiva. Soy Jonathan Lomelí y los invito a que me acompañen en este espacio. Hoy platico con Luis García Sotelo, titular de la Hacienda Pública aquí en Jalisco. Hablamos sobre los retos en la administración económica del Estado. Comenzamos. Luis García Sotelo es el encargado de las finanzas públicas de Jalisco, una labor estratégica en el arranque del sexenio de Pablo Lemus como gobernador. Economista con amplia experiencia en la administración pública, García Sotelo tiene como misión garantizar un uso eficiente y transparente del presupuesto estatal. Entre los temas centrales de su gestión, destacan las prioridades del gasto para 2025, el fortalecimiento de las estrategias de recaudación y la modernización de los trámites fiscales a través de plataformas digitales que facilitan el pago de impuestos. Uno de los proyectos clave es el paquetazo 3x1, que agrupa refrendo, reemplacamiento y verificación vehicular. Asimismo, su equipo trabaja en políticas como los subsidios al transporte público, fundamentales para mejorar la calidad de vida de los jaliscienses. En esta entrevista abordaremos las proyecciones económicas, los retos fiscales y las políticas que marcarán el rumbo financiero de Jalisco en los próximos años. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas y muchas gracias, secretario, por acompañarnos en este espacio. Bienvenido. Muchas gracias. Un gusto, un saludo al auditorio. Gracias, secretario. Mire, me gustaría comenzar en un hogar. Cuando tienes que administrar las finanzas de un hogar, lo más importante es saber primero, evidentemente, cuánto ganas, de dónde viene ese dinero, y para hacer un uso eficiente de esos recursos, pues hay que saber en qué se van a destinar, ¿no? Me gustaría un poco que nos explicara, en términos muy generales, secretario, ¿de dónde sale el dinero, los 174,000 millones de pesos que va a ejercer este 2025 el Estado de Jalisco? Y en términos generales, ¿en qué se va? Para comenzar la conversación. Con mucho gusto. Mira, el recurso viene de las fuentes propias, los ingresos propios que el Estado tiene, sus impuestos, sus derechos, sus contribuciones especiales, sus aprovechamientos o sus productos. Una buena parte del recurso de todas las entidades federativas viene de la federación, de transferencias. Hay dos grandes bloques, el de las participaciones y el de las aportaciones o fondos de aportaciones. Las participaciones nos las dan en razón de un poco la capacidad de contribuir a nivel nacional, y las recibimos y son de un libre ejercicio. Y las aportaciones nos las dan prácticamente para financiar algunas de las funciones públicas que compartimos con la federación, como es la seguridad, la educación, la salud. Básicamente el recurso viene de ahí. En este momento no hemos pensado en ampliar recursos a través del endeudamiento público, y por tanto estos 174,000 millones de los que hablamos, casi 174,500 millones, tienen que ver con los ingresos propios y las transferencias federales. Más o menos, ¿qué porcentajes de ingreso propio? Los porcentajes de ingreso propios están alrededor del 18%. O sea, la gran mayoría, en todos los estados del país, tenemos una fuerte componente de transferencias federales. ¿Y el dinero de la federación, ese de dónde sale? Es decir, El dinero de la federación sale de los principales impuestos federales, el IVA, el ISR, los IEPS, de alguna parte muy pequeña de la renta petrolera, pero prácticamente en México la concentración de los principales impuestos la tiene la federación. Claro. Imagínate, un impuesto como el ISR, que puede cobrar hasta el 35-36% de los ingresos, es una barbaridad, contra un impuesto local como el de la nómina, que es del 3%. Claro. El IVA al 16%, pues de alguna manera en este país hemos decidido que quien recauda
sea la federación. Claro. ¿Y ese 18% de recaudación propia es bueno, es mucho o es poco? Yo considero que tenemos amplias posibilidades de hacer un poquito más de esfuerzo fiscal. Uh-huh. Creo que al gobierno de Jalisco le conviene tener ingresos propios más fuertes, más sólidos, y deberíamos de tener una relación, digamos, más sana, que es una relación 20-80, una relación 25-75, sería fabuloso, porque nos pondría, digamos, entre los primeros 3 estados con mayor capacidad de generar ingresos. Claro. Oiga, secretario, y ese dinero en términos muy generales, esos 174 mil millones, que ya vimos 18% es recaudación propia, el resto federación, ¿hacia dónde se va en términos generales? Fundamentalmente hay 7, 8 ejes básicos. Uh-huh. El que más recursos obtiene del presupuesto es la educación, uh-huh. luego la seguridad, los municipios a través de sus participaciones, la salud, el transporte, la Universidad de Guadalajara, el agua y en la infraestructura en términos generales, ¿no? Estamos destinando cantidades importantes para la infraestructura, más alrededor de 20 mil millones de pesos. Un porcentaje importante. La educación, pues bueno, tiene componentes muy fuertes, y si sumamos lo que va a las universidades, lo que va a los tecnológicos, lo que va a la educación básica, pues prácticamente se lleva el 35-40% del presupuesto. La otra gran apuesta es la apuesta en salud, que también es una apuesta importante. Este año los municipios reciben un porcentaje más alto de sus participaciones. Bien. Antes recibían el 22% de las participaciones federales, ahora reciben el 23%, más las participaciones estatales que se les dan por los impuestos locales, como el impuesto sobre nómina o el impuesto sobre hospedaje. Oiga, secretario, sobre el gasto, hay una crítica recurrente que suelo ver en medios, columnistas, y que es administración con administración, y se señala a veces que hay un exceso de nómina, es decir, que gran parte de este presupuesto no es ni para infraestructura, ni inversión productiva, sino para prácticamente burocracia. ¿Qué porcentaje de ese gasto, digamos, está concentrado en nómina? En el caso de Jalisco, el capítulo 1000, ajá, que es la parte que tiene que ver con sueldos y salarios, uh-huh, está representando un 35% del total. No olvidar que de ese 35%, buena parte es para pagar médicos, para pagar maestros. La nómina más grande del Estado, para poner un ejemplo, es la de los maestros. Estamos cercanos a los 80,000. Contra los 25,000 del resto. Uh-huh. Más la nómina, que también es muy fuerte, de los médicos y enfermeros, policías y policías. Pero digamos que ellos son el grosso. Y es importante que se siga manteniendo esta crítica de que cada vez debe de haber una menor administración. ¿Usted cree que sí se puede? Sí, claro. Debemos de estar siempre aspirando a tener cada vez una nómina más operativa, es decir, gente al servicio de la gente, más policías, más médicos, ¿no? Más bomberos, más gente de protección civil, más gente que ayude a la gente y menos burocracia. Y por tanto necesitamos usar nuevas estrategias que nos permitan eficientar y hacer más económico la administración pública. Claro. Secretario, una vez que ya tenemos más o menos el panorama general del presupuesto, me gustaría preguntarle sobre un programa muy concreto que es el paquete 3x1, ¿no? He visto mucha desinformación en redes sociales, me ha llamado la atención, sobre todo en TikTok, en estos Reels, en Twitter, ¿no? ¿Qué han detectado ustedes, secretario, o qué ha sido lo más difícil de comunicar de este programa? Lo he visto muy activo en entrevistas, ¿no? Yo creo que la base y el éxito de cualquier programa público tiene que ver con el tratar de ponerle a disposición a la gente por todas las formas posibles la información. Claro. Yo creo que, como todo, hay quien, de alguna manera, cualquier programa público, y en su derecho, por supuesto, pues lo cuestiona. Y lo cuestiona o lo critica, y entonces juzga los programas, y eso hace que pudiera generarse alguna desinformación sobre el asunto.
Pero a mí, aprovechando, me gustaría pues ¿Cuáles son como esos? hacer el 1, 2, 3 de este tema. Ajá. Decirle a la gente que el famoso 3x1 parte de cumplir con una obligación anual, que es el pago del derecho del refrendo vehicular de todos aquellos titulares dueños de un vehículo. Si yo tengo un vehículo, de manera anual, durante todos los años, siempre ha sido, yo tengo que pagar, digamos, un derecho de refrendo vehicular. Antes se pagaba una tenencia, hoy solo se paga un refrendo, que es de alguna manera esta idea de poder transitar en el Estado, ¿no? Y se pagan 900 pesos, eso lo estableció las diputadas y los diputados para el ejercicio fiscal 2025. Cuando decimos 3x1 es porque hay otro derecho que es el de verificación vehicular que tiene un costo de 500 pesos, pero que tiene un subsidio del Estado para que no cueste. Entonces, quien paga el refrendo recibe el subsidio para que esté pagado su derecho de verificación vehicular y entonces tenga incentivo, sin un costo, para hacer la verificación. Y hay otro tercer componente que es la sustitución de placa. ¿Por qué lo metimos a un paquete? Porque se trata de un asunto o de asuntos vinculados a un carro o a la parte vehicular. Y entonces decimos, oigan, es necesario que en el Estado ya tengamos un padrón vehicular confiable, cierto, y que además nos permita cubrir objetivos distintos a la recaudación, como es la seguridad pública. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes establece una norma para aprobar que una placa que trae un vehículo pueda ser autorizada. ¿Cuál es la norma? Que pueda ser identificable por cámaras de seguridad, arcos de seguridad y aditamentos especiales, pero que al mismo tiempo proteja los datos personales de quien es el dueño. Entonces autoriza y casi en varios estados ustedes van a ver que las nuevas placas traen las mismas características de visibilidad, el mismo tamaño de la placa, el mismo tamaño de la letra y del número, ciertos códigos que permiten ver la autenticidad de la placa y un QR protegido con una sombra negra que trae todos los datos que están en el registro vehicular y que se supone deben de estar en el REPUVE, que es el Registro Nacional de Vehículos. Entonces, uno tiene que cumplir con esta norma federal y desafortunadamente en Jalisco llegamos y nos encontramos con que circulan pues placas que no tienen una aprobación y no tienen una norma vigente y que además tienen muchos años sin restablecerse esto. Lo que nosotros pensábamos es que los contribuyentes, cuando compraron un auto, ahí pagaron sus placas por primera vez. Sí. Por tanto, la sustitución de placas no debería de costar porque eso ya lo hicieron. Pero lo importante no es recaudar ahí. Ahí lo importante es que un carro traiga una placa con la aprobación de la norma oficial del ente rector, que es la Secretaría de Comunicación y Transporte, y que además permita hacer un nuevo censo. ¿No es confiable hoy el padrón que tenemos? No es confiable. ¿Qué tan desconfiable es? Desafortunadamente hay datos que oscilan entre los 3,5 millones a los 4,5 millones de vehículos. O sea, es un margen amplio. Un margen muy amplio, donde la certeza de quién es el dueño. ¿En dónde se pierde esa certeza sobre la propiedad del vehículo? Se pierde en todas las transacciones que se dan y en muchos acontecimientos que se dieron en años anteriores, relacionados sobre todo con el pago de la tenencia vehicular. ¿En qué? Uno tiene que ver con que alguien pues decidió vender su vehículo, hizo una transacción comercial, recibió el dinero y no se aseguró de hacer un cambio de propietario. ¿No hacen el cambio de propietario? No hacen el cambio de propietario y entonces la persona que lo vende no se asegura de que se haga el cambio de propietario y se queda con las broncas que tiene ese carro.
Pero luego lo que dicen es que endosan la factura. No o algo más así. endosan la factura. Eso es todo. Eso es todo. Reciben el dinero y ellos creen que con Pero eso eso... ni validez, sí tiene validez jurídica. Tiene validez jurídica porque es una transacción. Claro. En donde está fuera de norma es en la obligación que tiene el contribuyente por desinformación de hacer el cambio de propietario. Un contribuyente de buena voluntad dice, pues lo vendí. Claro. Oye, pero no lo... Oye, fíjate que chocó, tiene una responsabilidad civil o penal. Sí. Y tú, son las placas y dice que tú eres el dueño. Oye, yo ya lo vendí. Oiga, secretario, ¿y en qué va a beneficiar en el tema de las fotomultas el poder leer el QR por parte de las cámaras del C5? En el tema de las fotomultas es un tema diferente porque los sistemas del C5 solo están dedicados única y exclusivamente al tema de la seguridad. Si no están vinculados. Ah, ok. No están vinculados. En el tema de las fotoinfracciones, lo que uno ve es que uno cuando transita, lo que hace es se toma la foto en el acto. Sí. Si a una persona va en un exceso de velocidad, la cámara toma la foto y entonces establece la multa. Y entonces le llega al contribuyente, después de un buen tiempo, cosa que tenemos que corregir, y le dice, oye, pues el día fulano, a la hora fulana, en tal lugar, te pasaste el alto. Mira, un poco, ¿no? No Sí, sé, sí. el que ha recibido una multa de estas dice, mira, y aquí... O el contribuyente dice, yo ni enterado estaba. Exactamente, pero... Y cuando no está enterado el contribuyente, pues claro que tiene todo su derecho de decir, oigan, no, yo no me acuerdo, es más, yo ni transito por ahí, yo no era. Claro. Entonces puede en todo su derecho tratar de revocar esto. ¿Qué queremos? Queremos usar tecnologías para que el contribuyente tenga también mecanismos de defensa. A mí me parece loable de que si yo voy a tener una fotoinfracción, tenga claridad de que lo hice y que me informe. Rápido, que me digan, oye, ¡pac! Ahí te va, te pasaste el alto. En tiempo real. Pues buscar la manera. ¿Cómo podría ser Para eso necesitamos que los contribuyentes nos ayuden. ¿Qué significa? Tenemos que dar de alta un medio de comunicación directa con el contribuyente, un correo, como lo hace la Federación. Sí. En materia fiscal tú tienes un correo tributario. Ahí sí no te preguntan si quieres, tú tienes que dar de alta un correo tributario y todos los actos y las notificaciones, los avisos, las multas, lo que sea, te llega a tu correo. Y si tú no lo ves, pues bueno, ya es tu responsabilidad, ¿no? Pero si tú tienes un correo donde yo te pueda avisar, donde además te pueda dar un recibo digital, ya no en papel, donde ya te pueda informar, avisarte, oye, está por vencer, tienes hasta el 17 para esto, recuerda que esto, pues va a ser mucho más sencillo. Entonces vamos a evitar estos actos de que la gente se inconforma porque dice, oye, yo... Es decir, van a notificar por correo. Notificar. ¿Eso cómo se va a poder hacer? Los contribuyentes, sobre todo en tema vehicular, los contribuyentes, para poder hacer el canje de placa, para poder recibir el subsidio de la verificación vehicular, necesitan darnos un correo electrónico para que ahí llegue su recibo y para que ahí llegue su cupón para que pueda hacer sus citas. Sus citas, uno primero para la verificación, segundo para el canje y la sustitución de placa. ¿Y ese correo será usado para notificarle las multas? Solamente para eso. Por eso es que yo doy de alta el correo, lo autentifican y lo confirman los mismos contribuyentes. ¿Y también servirá para notificar fotomultas? Para todos lo que nosotros queremos es que todo lo que tenga que ver con la materia vehicular tenga una nueva dinámica. Queremos control vehicular porque nos conviene a todos que sepamos quién es el dueño de un vehículo y dónde lo podemos localizar. Eso nos da certeza. Eso nos permite también, una cámara del C5 va a poder identificar que una placa que trae un vehículo no es la de él. Claro. Cuando no haya la correspondencia entre la placa y el vehículo, los sistemas te pueden decir, hay una placa sobrepuesta. Claro. Oiga, secretario, habla del subsidio de las placas. ¿Cuánto costará subsidiar las placas y cuánto costará subsidiar la verificación? La verificación tiene un costo, digamos, por así decir, el subsidio es equivalente al valor de la verificación. Sí.
lo que representa una especie de entrada y salida, ¿no? Te doy el subsidio y tú me pagas, por así decirlo. Es decir, es una forma de subsidiar por el gasto, pero recibirlo por el ingreso, ¿no? Entonces, ¿a qué equivale? Bueno, pues a los 500 pesos que recibe cada producto. Entonces, multiplica esto por aproximadamente 2,5 millones de pesos, pues esa sería la cantidad del subsidio. 2,5 millones de vehículos. ¿De vehículos? Que sería tenemos más o menos calculados, estamos haciendo el cálculo para eso, ¿no? ¿Unos que 700 millones? Un poquito más. Un poquito más. Ajá. Y luego tenemos el tema de la placa. La placa, lo que cuesta una placa, a grande escala, pues es como alrededor de un poquito menos de 90 pesos, una cosa así. Entonces, eso pues, está subsidiado junto con la tarjeta de seguro. Eso más o menos también en cifra global, ¿cuánto sería? Está en el presupuesto como más o menos 900 millones. 900 millones. O sea, 900 de las placas y 700 o más de las... Sí. Pues es bastante dinero, ¿no? Sí es dinero significativo, pero es necesario. Es necesario. Hay quien cree y piensa, es que con las placas que tenemos bastan, porque pues no. El asunto es que no hay forma de garantizar que esas placas están en orden. Oiga, secretario, una reflexión que me gustaría hacer es, y que he visto críticas, sobre todo algunos activistas dicen, se le está metiendo mucho al auto, ¿no? Es decir, estamos subsidiando la verificación, estamos subsidiando las placas, ¿no? Entiendo un poco el concepto también para que esto sea relacionado con la calidad del aire, pero ¿no es tiempo también o no está ponderado pues también que le cueste al carro, o sea, al automovilista? Porque además, digamos, es un servicio y todo, pero también es un mal en gran medida para esta ciudad. ¿La tenencia no es una opción regresarla o buscar alguna manera de que también ponga el automovilista? Porque puro subsidio, secretario. Sí, es correcto. Yo creo que también los automovilistas tenemos un poquito que ser, primero, corresponsables con lo que nos toca y segundo, cumplir cabalmente con nuestras obligaciones fiscales, ¿no? ¿Por qué? Porque las obligaciones fiscales dan pauta a esto. Si los contribuyentes no se acercan de manera voluntaria, claro, pues lo que sí yo les puedo decir es que vamos a estar haciendo exigible que contribuyan lo que les toca, porque el nivel de evasión en materia vehicular es muy fuerte. El consentimiento y el querer normalizar este incumplimiento de las personas que tienen alguna obligación, luego pareciera como que hasta le damos cuerda. Te pongo un ejemplo. Hay una norma oficial que se construyó para garantizar que hay una mejor calidad del aire. Y dice, un carro no puede emitir más de carbono que esto. Esta emisión de carbono debe de ser verificada. En todo el país, no es un asunto de Jalisco, en todo el país tiene que ser verificada la norma. Y luego sale un programa para la verificación que cuesta y la gente no va. 500,000 de autos fueron, cuando hay 3,5 millones. Y luego hay quien dice, no, este es un tema canijo Estado, ¿verdad? Malvados. Quiere recaudar. Es un programa recaudatorio, no lo es. Ahora el gobernador, con esa voluntad, dice que no nos cueste porque es importante tener una mejor calidad del aire. Va gratuito, pues, háganlo. Y alguien dice, no vayan, porque están engordándole el caldo a alguien. Y ya, o sea, siempre va a haber retractores que digan cosas contra esto. Y yo digo, no, ¿de verdad queremos que un carro que contamina a diestra y siniestra, que echa humo, que luego hasta molesta en los ojos cuando uno va detrás de él, que siga circulando, porque pobrecito? Yo diría, no. Pero lo primero que tiene que hacer el Estado en política pública es poner a la disposición de los ciudadanos, a su alcance, todo lo que en estrategia pueda ser incentivo para que lo haga, y después,
como decir, primero hay que hacerlos por convencimiento. Claro. A convencerlos. Esto de estar en todos lados y convencer. Y luego aplicar la norma. Secretario, vamos a una breve pausa y seguimos platicando sobre el tema ya puntualmente de la verificación vehicular. ¿Qué tal? Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con Luis García Sotelo, titular de Hacienda en Jalisco, y nos quedamos en el bloque anterior. Íbamos a hablar sobre la verificación, ya concretamente ese programa, pero antes de saltar a ese tema ya puntual, secretario, creo que hay una duda que me surge y que he visto en muchos comentarios, sobre todo en redes sociales, con relación, ustedes hablan de un control vehicular, es decir, con las placas para que puedan identificar a los vehículos, el propietario y las características del auto, el hecho de que pues vayan a verificar, pero ¿qué pasa con la gran cantidad de autos que no tienen placas de Jalisco, secretario? ¿Cómo los van a meter en orden? Pues mira, nosotros tenemos no solamente el 3x1 está vinculado con el asunto vehicular. Acuérdense también que hay una condonación de multas y recargos para quien debe refrendo de adeudos anteriores para que ya ponga en regla. Okay. Hay una disminución del 50% el costo del valor del cambio de propietario para incentivar a que la gente tenga. Hay una obligación de hacer el cambio de propietario y la sustitución de la placa cuando la residencia está en Jalisco. Sí. Entonces, hay la posibilidad de tener convenios de colaboración administrativa en materia fiscal con los otros estados. ¿Para qué? Para cobrar lo que les debería de corresponder en otros lugares. O sea, más o menos, ¿qué porcentaje del parque vehicular tienen ustedes calculado que hay? En unos estudios rápidos que se han mandado a hacer, estamos hablando como que de cada 10, 2 traen placas de otros estados. ¿Y a esos no se les pueden cobrar fotomultas? A esos 2 les vamos a cobrar el refrendo del estado que corresponde. Ajá. En el caso de que no lo hayan hecho, les vamos a... ¿Eso ya lo habían hecho antes o no? No. Entonces, eso es importante. Los vamos a molestar un poquito más. Los vamos a molestar un poquito más porque van a tener que ser los primeros en estar en regla. Pero jurídicamente pueden exigirle que cumpla una ley de otro estado a través de un en convenio Jalisco. De colaboración administrativa, sí, como lo hacemos con el gobierno federal. ¿Y ya tienen el convenio con los estados tenemos o no? los trámites para hacer sí. estos convenios con algunos estados que ya tenemos. ¿Cómo cuáles? ¿De dónde son las placas? Oaxaca, Michoacán, Colima, Nayarit. Eso está bien, ¿no? Hidalgo. Y luego vemos carros de alta gama, precios de $1.5 millones, 2 millones, con la placa de otro estado para ahorrarse 900 pesos. Es absolutamente absurdo. Allí, además del refrendo, ¿qué más les pueden exigir? Nosotros también vamos a hacer mucha presencia fiscal en el campo para identificar, por ejemplo, y los cruces importantes de información, es la solicitud de la placa. Cuando yo tengo que pedirte a ti que me demuestres que ya hiciste el pago de el refrendo de ese vehículo, pues debe de aparecer el nombre de quién es el propietario de ese vehículo. Claro. Y si tú eres el propietario y tú tienes domicilio en Jalisco, estás obligado, porque la ley así lo dice, el Código Fiscal, a hacer la sustitución. Entonces habrá que entender que pues vamos a tener un poquito de más molestia para esta gente que, teniendo el domicilio y la residencia en Jalisco, sigue manteniendo placas de otros estados porque sus carros ni siquiera están a su nombre. Claro. Porque ahorita sin el convenio no se puede cobrar una multa, ¿o sí? No. Con el convenio se podría cobrar una multa. O sea, una fotomulta y una de vialidad municipal, ¿o no? Podemos cobrar una infracción a un vehículo con placas de otro estado, sí. Sí. Si comete la infracción en el estado, sí. Pero ¿cómo los...? Tendremos que ser más digamos, un poquito más... estar un poquito más alerta. Una de las cosas que se ha planteado acá en este nuevo gobierno es, bueno, yo no soy el experto, sí, pero, claro.
Pero se codea con los expertos. Escuché que la policía vial pues va a retomar las características que queremos de que hay una presencia mayor de la policía vial en las zonas. Digo, pueden multar, entiendo, a un auto con placas de San Luis Potosí, pero pues que él pague ya esa es otra historia. Ellos pueden no pagar y no pasa nada. Pero hay formas que la norma establece que pueden, que te pueden posibilitar. Por ejemplo, si la persona, nosotros cobramos multas fiscales, multas federales no fiscales, por ejemplo, o multas federales de gente que fue detenida por la Guardia Nacional por exceso de velocidad, por ejemplo, en una carretera federal. Nosotros vamos al domicilio y cobramos, porque están los datos de identificación del auto. Ese es el tema. Y el gran problema de este país, lo digo con mucho respeto, es que tenemos una poca calidad de la información. Y eso hace que la acción de gobierno no sea tan asertiva. Entonces, ¿qué será primero, el huevo o la gallina? Yo diría, primero la información. Primero tener la información, una información más veraz, más certera, de mejor calidad, protegida, y luego acciones muy concretas que permitan. Decirle a la gente que este va a ser un año de transición. Este es el año donde le pedimos a la gente que en corresponsabilidad haga lo que tiene que hacer. Pero tenemos que tomar medidas más serias para provocar que esto suceda. Y en el caso de los vehículos con placa foránea, también para la verificación, ¿cuál es la política? También están obligados a la verificación. Y también se tendrá que, porque además, insisto, en otros lados también está obligado el cumplimiento de la norma. Claro. Oiga, secretario, ahorita hace un momento en el bloque pasado decía que había una gran evasión fiscal en el tema vehicular y quisiera, no sé si está usted al tanto de un fenómeno, no quisiera yo dar información irresponsablemente sobre un fenómeno, pero bueno, hay grupos de abogados que se encargan de impugnar las multas y prácticamente tienen saturados al Tribunal de Justicia Administrativa, ¿no? Porque pues lo que más o menos he visto es que pues es un gran negocio. Tienen hasta ofertas ahorita de inicio de año, de cierre de año para impugnar multas. Y yo lo que vi, revisé algunas sentencias, secretario, y no sé si usted está enterado, pero los municipios, la policía vial y el gobierno del estado no pelean en esas demandas la multa que se le impone al ciudadano y muchas veces en la mayoría de ocasiones la pierden. ¿Tiene usted detectado este fenómeno? Sí, nosotros... ¿Es muy grave o no? No, yo digo que es lo natural es que, y creo que es sano, que todas las personas tengamos medios y mecanismos. Sí, es su derecho, ¿no? Es su derecho. Y en esa lógica también pues es entendible que existan grupos que se dediquen exclusivamente a una materia. Habrá abogados o despachos de abogados que andan sacando gente del torito. Hay otros que lo de las multas, hay otros que lo de los bienes, ¿no? Y así. Lo importante es que lo hagan y lo que nosotros sí tenemos que hacer es un poco ya tener respuestas, ¿no? Y tratar de combatir estas prácticas. Entonces, sí estamos enterados, pero también estamos tratando de inhibir un poco los elementos que motivan el que estos actos puedan ser impugnados. Claro. De ahí la certeza que le queremos dar a la persona. Es decir, notificarle por correo la multa. Obviamente. En tiempo real. Oye, casi te acabas de pasar el alto, te estoy viendo, ¿verdad? Aquí está. ¿No? Entonces, si fuiste tú, ¿no? O sea, un poco esta idea, lo que molesta mucho al ciudadano es esta idea de que le aparezcan cosas que desde su punto de vista no cometió. Claro. Oiga, secretario, ya pasando al tema de la verificación vehicular, ¿qué elemento de desinformación ha identificado en torno a la verificación vehicular como uno o dos elementos más destacables en su opinión? Pues yo creo que la verificación vehicular está mal entendida en el sentido de que se dice que no tiene una utilidad. Entonces, quienes se están desinformando sobre el tema o quienes están oponiéndose a esto, lo hacen pensando en que
es un programa fallido y que entonces no es necesario. Y alguien dice, por ejemplo, he oído temas como afinación sí, verificación. Lo importante es que se afine y no que se verifique. Yo digo que las dos cosas, el programa de verificación lo que da es la certeza de que se afina. Eso es lo que da. ¿Por qué? Porque ya tuvimos un programa donde había que afinar y la gente iba a los talleres, no afinaba nada y le daban el papelito y daban dinerito y con eso ya estaba. Y seguían contaminando, no había nada que lo verificara. Entonces mucha gente hizo negocios con el tema de la afinación y ahora, cuando existe la verificación, se quiere retomar el asunto es junto con pegado. Ahora sí va a funcionar bien. Pues claro que es junto con pegado porque tú decides dónde lo afinas, pero verdaderamente lo afinas para que luego lo verifiquen. Claro. Oiga, y si tú afinas tu carro, además de que ahorras gasolina un 30%, además de que es prácticamente muy seguro que vas a pasar la verificación, ¿sí? Casi el 9.5, ni siquiera es de los carros que fueron afinados y van a la verificación, pasa la verificación. O sea, el 95%. El 95%. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que el asunto es, oye, no quiero afinar mi carro. Según yo, el gobierno del Estado me había dado otras cifras. Me decía que así en un escenario remoto del 10% reprobaba nada más y pasaba el 90%. Más o menos está en esos rangos, ¿no? Por eso digo, quien afina... Quien afina el carro y va a la verificación, tiene un 95% de probabilidades de que pase la verificación. Claro. Aunque sea un modelo viejo, muy viejo. Claro. Eso es a lo que estoy diciendo. El carro que no va a un proceso de afinación no tiene las mismas probabilidades de pasar la verificación. El año pasado fue más o menos el 70%. De los que pasan. Los que pasan, la primera. Pero el que afinó tiene un 95% de probabilidad de pasar la verificación. Oiga, secretario, el año pasado, según los datos que hay públicos y que se ha consignado en medios, alrededor del 11% de los ciudadanos, de los automovilistas, acudió a verificar. Hubo ahí un fenómeno porque también cuando Pablo Lemus como candidato anuncia que va a ser gratuita, baja. Pero bueno, digamos, el año anterior a 2024, que sería 2023, que fue su mejor año, verificó el 90% de los ciudadanos. En este año, ya con el subsidio, con esta política que tienen, ¿cuántos estiman ustedes que van a ir a verificar? Nosotros tenemos la expectativa de que por lo menos lo haga el 70% del padrón. 70%. Estamos hablando de alrededor de 2.800.000. Oiga, ¿y qué va a pasar con los que de plano a la tercera prueba no puedan y digan, ya tu cachita de plano no puede circular? Yo siempre hemos pensado que en todos los problemas no tienen una misma solución. Entonces habrá para este año y para el próximo una serie de políticas y medidas que se van a lanzar para precisamente atenuar esta lógica. Pongo ejemplos. Uno es, oye, yo vivo de esto y este carrito, esta camioneta, soy tianguista, por poner un ejemplo, ¿no? Vivo aquí, vivo de esto, entonces necesito, a lo mejor a él lo que le conviene es un programa de sustitución del vehículo. Oye, no, yo no vivo de esto, pero no tengo para arreglarlo. Un subsidio para que afines. Oye, un precio especial para que afines. Oye, un apoyo para arreglar tu motor. O sea, hay formas. Entonces, ¿en qué tenemos que pensar? En cuáles son las causas que hacen que un carro no pase una verificación. ¿Sabe más o menos cuántos carros podrían entrar en ese supuesto en el que no pasen y tuvieran que hacer algún...? Nosotros estamos pensando, digamos, en términos muy concretos, teniendo también una visión de cambio, porque también luego ahí está mano en mano, no sé si te has dado cuenta, pero hay vehículos que tienen más de 30 años, 40 años y ahí están circulando. Verdaderos. Y luego hay gente que por primera vez se acerca a traer un carro
y compra problemas, ¿no? Claro. ¿Cuántas veces no hemos visto pasar en una calle un carro que se le cayó la flecha? Y ahí está empinado, ¿verdad? Y ya no va, ese carro no se va a volver a mover, pero hay quien se mueve en eso, entonces se entiende. Entonces las circunstancias obligarán de alguna manera. Nosotros estamos pensando, te voy a decir más o menos los promedios. Como ha pasado antes, el 70% de los vehículos pasan la verificación. En la segunda ocasión, el 30% de los que no pasaron pasan la verificación. El otro se queda sin ese porcentaje. Sí. Ahora bien, implica dos cosas: la condición de la persona y su situación. Oye, tu carro no pasa porque es un carro que ya no puede estar en circulación, pues en obvias razones la respuesta sería: ayúdame a ayudarte, o toma tu decisión. O alguien que por el gusto de tener un carro, que le tiene mucho aprecio, mucho cariño, porque se lo regaló el abuelo, porque no sé, pero además tiene posibilidades de cambiar el carro, pues, que lo cambie. O sea, el Estado no tendría, como tú dijiste hace un rato, no tendría por qué apoyarlo. Pero si se trata de tu fuente de empleo, pues yo creo que el Estado pudiera apoyarlo. Si se trata de una imposibilidad económica en ese momento para poder sortear el carro, el Estado pudiera ayudarte, dándote una promoción, haciendo algún convenio con talleres para que den un mejor precio, o dándote un subsidio, un préstamo para que arregles el motor o algo. Lo importante es ofrecerle a la gente alternativas para resolver un problema. Claro. Pero no es necesariamente que todos tengan que tener la alternativa. Oiga, secretario, ¿y qué va a pasar? Hay estos vehículos clásicos de colección, ¿no? Que a mí me decía un lector, ¿no? Un usuario ahí en redes sociales me decía, bueno, yo tengo uno clásico, pero ni remotamente pasa la verificación porque es otra mecánica, ¿no? ¿Allí qué pasa con esos? ¿Van a poder circular o no? Todo un trámite que establece, y una norma que establece para el emplacamiento de un vehículo clásico. Entonces hay que usarlo, porque el emplacamiento de ese vehículo, y te dan una placa especial para darle esa categoría, porque hay gente que dice, yo tengo un clásico. ¿Y qué implica esa categoría? La verificación. La verificación. Es decir, hay como una revista con los estándares de esa mecánica. Con los estándares de calidad de esa mecánica. O sea, tiene que ser un carro, es como una joya, ¿no? ¿Esa placa también está subsidiada o no? No, esa no. ¿Cuánto cuesta esa, sabe? No tengo ahorita el dato, pero es un trámite especial y una verificación. Tú tienes que llevar ese carro a que lo verifiquen, a que lo chequen. Porque no, sí te pueden multar en la calle. Sí, claro. No, pues a ver. Eso que dice la persona de que no pasaría la verificación, claro que la pasaría, porque para que le des el estatus de clásico y tenga una placa de clásico, pasa una revista. Y una verificación técnica de que puede circular el carro. ¿Y puede circular normal, es decir, de uso diario o solamente como...? No, ¿por qué? Porque tiene esas características. Mira, a veces es importante, ¿va? Pero aquel cuate que compra el Ford, la camioneta Ford... Chocolate. 1920, ¿verdad? Puede sacar placa de clásico, ¿no? Toda tracaleada, ¿no? Y su motor descompuesto y todo. Y entonces dice, tengo un clásico. No, tiene un problema. Claro. Generalmente los que son amantes de los carros son muy detallistas, y los que sí tienen carros clásicos los tienen. Oiga, son como los juguetes. Secretario, ¿el subsidio a la verificación vehicular va a permanecer durante todo el sexenio? A la verificación vehicular, sí. Ese es un compromiso que hizo el gobernador Pablo Lemus con la gente. Y lo que queremos es que haya una mejor calidad del aire. ¿Cómo vamos a medir el éxito o el fracaso de esto? Lo vamos a medir en términos de cuántos días tenemos de contingencias ambientales, menos, cómo está la calidad del aire en las zonas metropolitanas, y lo que tenemos que pensar es en eso. Hoy mucha gente está enferma por temas de vías respiratorias vinculados con el asunto del aire. Hace unas semanas tuvimos contingencias ambientales importantes. Entonces yo creo que
mucho tiene que ver por la emisión de carbono. Pues. Eso que un poco ante la incredulidad de muchos ciudadanos por las experiencias traumáticas que hemos tenido con la verificación, creo que sería bueno conocer cuál es el punto de partida, es decir, tenemos este problema de contaminación y esto es lo que se va a reducir. Sí. Habría que hablar con la SEMADET para que, ya que nos aclare nuestra eso, ¿no? secretaria de Medio Ambiente está con estas... tiene control de este programa en esa lógica, pues. Lo que nosotros hacemos es invitar a la gente pues, a que lo haga. Ahora ya, sin un pretexto de que le cuesta. Claro. Oiga, secretario, se me está acabando el tiempo, pero tengo ahí un par de minutos nada más. Para un último tema que me parece importante, que es, ¿habrá más deuda o no en este sexenio? ¿Qué visualiza usted? Esta es una muy buena pregunta. Miren, déjenme decirle a la gente. Tenemos grandes proyectos planteados para este sexenio. Uno de los grandes proyectos es la movilidad. Y tenemos en puerta la línea 5. Estamos terminando la línea 4, que todavía la gente no recibe sus beneficios. Pero no me dejará mentir la gente que usa la línea 3, los beneficios que representa, con todos sus detalles, ¿no? Para no entrar en si es el mejor servicio o no, con todos sus detalles. Quien usa la línea 3 tiene un beneficio muy concreto y ya lo estandarizó. Es parte de su normalidad. Pronto tendremos la línea 4 para un segmento de la población que se encuentra en esto, y la movilidad que se necesita y la conectividad que se necesita para toda la estrategia de transportación pública, pues se hace necesario también una línea 5 que vaya del aeropuerto y toda la zona del Salto, llegue al Agua Azul, recorra toda la ciudad, por Inglaterra, por donde está la vía del tren, y salga a la parte, digamos, por donde está aviación, toda esta zona. Entonces, otra forma de conectividad. Esos proyectos son proyectos que cuestan mucho dinero, son proyectos que tienen necesariamente que tener respaldo financiero de la Federación, del Estado y de los particulares. Entonces, ¿en qué estamos pensando? En modelos de financiación donde haya recursos del Fonadín. Para eso está comprometido, sobre todo estos proyectos de agua, los proyectos de agua y los proyectos de movilidad, tendrían respaldo financiero del Fonadín, o sea, de la Federación, del Estado y de los particulares. ¿Del Estado sería con recursos propios o deuda? Con recursos propios y con modelos de financiación de mediano y largo plazo. Claro, pero entonces, ¿habrá más deuda o no en este sexenio? Cuando tú dices deuda es que yo contrate un crédito. Un crédito. Generalmente, por ejemplo, estos proyectos, te platico, por ejemplo, el de la línea 4, que la gente luego no lo sabe, es que contrataron deuda para la línea 4. Se llama deuda contingente y es en casos de incumplimiento del Estado. Claro. ¿Te das cuenta? Y está la contratación, son más de 3,000 millones de pesos de endeudamiento. ¿Y sabes cuánto hemos usado de eso? Nada. ¿Y sabes cuánto pensamos usar eso en el largo plazo? Nada. Un proyecto de movilidad como este ocuparía endeudamiento de créditos contingentes que solamente respaldan el incumplimiento. Entonces no va a haber más deuda directa. Vamos a intentar por 6 años no tener más deuda directa. Secretario, muchísimas gracias por haberme acompañado en este espacio de Perspectivas. Muchas gracias a ti, al auditorio. Platicamos con el secretario de Hacienda, el titular Luis García Sotelo. Yo soy Jonathan Lomelí. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión de Perspectivas.